Running off over next door's garden before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Or will blood run down the face of a boy bewildered and scorned. When you find yourself in a skirmish, will you wish you'd never been born? You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, 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 but we'll do it anyway 'cause we love a bit of trouble. Hola, muy buenas tardes. Ser bienvenidos. Antes de nada me gustaría expresar la satisfacción que es para mí estar hoy aquí presente en un evento de tal magnitud. Quiero agradecer a la organización y en especial a Mauro por la invitación, por la insistencia, por la confianza que ha depositado en mí en todo momento. También quiero agradecer a todos los aquí presentes. Tenía muchas ganas de estar en un evento en Sudamérica, en este caso es en Argentina. He sido muchas veces, he recibido propuestas de países sudamericanos, nunca he tenido la oportunidad de venir, por lo tanto para mí es una experiencia muy especial. También quiero agradecer a Mauricio Pellegrino, el entrenador que me trajo como ayudante, pues sin él no existiría esta posibilidad de estar hoy aquí. Yo nunca jugué a fútbol profesional, jugué a fútbol toda mi vida. No es fácil para una persona que no ha sido futbolista ser ayudante técnico de equipos de la primera división. He tenido la suerte de estar desde los 25 años trabajando al máximo nivel. Cuando encontré a Mauricio Pellegrino, encontré una persona muy formada, con muchas ganas de seguir formándose y seguir aprendiendo y muy abierta. De lo que yo voy a hablar hoy es de una metodología de entrenamiento que ha sido marginal y que a día de hoy sigue siendo marginada por una gran parte de la sociedad. Él me abrió las puertas y me dio la confianza para poder dar el salto. No lo digo porque trabaje con él, que también, por supuesto, pero de los entrenadores que he conocido, que creo que son bastantes, no con los que he trabajado, con todos los que he conocido, creo que es el entrenador más capaz que he conocido. Estoy muy satisfecho de estar con él. Les diré que no es fácil para nada hablar de un tema tan complejo como es la periodización táctica en un espacio tan corto de tiempo. Es algo que a mí me costó, llevo 9 años profundizando en esta materia, a día de hoy sigo aprendiendo, me falta muchísimo por saber todavía. Si conocieran al profesor Vítor Frade lo entenderían, nunca van a saber lo suficiente. He escrito 2 libros acerca de este tema, el segundo me costó 3 años, por lo tanto no pretendáis salir de aquí sabiendo todo lo que es la periodización táctica. Para mí será suficiente si despierto el interés de alguno de los oyentes. La periodización táctica es un fenómeno, es una metodología que trata un fenómeno complejo como es el fútbol, por lo tanto es una herramienta compleja también. Mi presentación va a ser compleja, no va a ser fácil. Voy a ir hacia adelante, voy a volver hacia detrás. Es un proceso no lineal el fútbol, por lo tanto también lo va a ser la conferencia. Quiero recalcar antes de empezar que para nada estoy aquí para criticar otras metodologías de entrenamiento, para menospreciar otras formas de pensamiento. Yo vengo aquí a explicar, a transmitir mis conocimientos acerca de una metodología que es la periodización táctica. No trato de convencer a nadie, simplemente voy a exponer lo que es la periodización táctica. La periodización táctica es una metodología de entrenamiento que fue creada hace más de 30 años por el profesor Vítor Frade, de Portugal, con una lógica diversa a la convencional.
Es por ello que fue marginada durante mucho tiempo dentro de las fronteras portuguesas. Cuando yo llegué a Portugal, jamás en mi vida había oído hablar de la periodización táctica hasta la primera clase con el profesor Vítor Frade. Digamos que todavía no había conseguido traspasar las fronteras de ese país. Fue exactamente en el año 2004 mi primera clase. Unos meses antes, el Fútbol Club Porto había salido campeón de la Champions League con José Mourinho como máximo dirigente, como director y como líder del proceso. Es el máximo referente a nivel práctico de la periodización táctica. No confundir periodización táctica con la forma de jugar. Periodización táctica es una metodología de entrenamiento, no es una idea de juego. Aquí se ha dicho, es una metodología que se usa mucho en Europa. Son contados los entrenadores que usan la periodización táctica. Vuelvo a repetir que es una metodología que ha sido marginal y que a día de hoy sigue siendo marginada por un sector de la sociedad futbolística. Como decía, cuando llegué, el Porto había ganado, empecé a ir a las primeras clases del profesor Vítor Frade y justo en ese momento 4 alumnos sacaron el libro Mourinho, ¿por qué tantas victorias? Justo cuando Mourinho estaba acariciando sus primeros títulos en tierras británicas. Este libro hizo que se abriera las fronteras por fin y que la periodización táctica empezara a conocerse en otros países. Seguido de ello apareció mi primer libro llamado ¿Qué es la periodización táctica? Y sucesivamente fueron apareciendo libros de amigos y compañeros, todos alumnos del profesor Vítor Frade, que permitieron un mayor conocimiento de esta metodología. Poco tiempo después esta metodología comenzó a entrar en auge. Se empezó a hablar en todo el mundo de ella, toda la gente quería saber, toda la gente quería... Como todo lo que está en auge, o sea, este auge le trajo cosas positivas y cosas negativas. Como cosas positivas hay que recalcar su conocimiento en diversos lugares del mundo, el al menos hacer dudar a mucha gente de ciertas verdades absolutizadas y la adhesión de un número reducido de gente en mayor o menor medida a esta metodología. Entre los aspectos negativos voy a destacar 2. Uno es la desvirtualización o distorsión de esta metodología y otra es su posterior divulgación a través de foros, artículos, conferencias, libros, etcétera, etcétera. Por cierto, que yo sepa, Mourinho no trabaja periodización táctica. Los aspectos que llevaron a esta distorsión son varios, los voy a leer para no olvidarme. La adhesión de manera interesada y solo de la lengua hacia afuera, es decir, sin entenderla profundamente, de determinados individuos que siempre quieren estar en la cresta de la ola, en lo que está, digamos, en auge. Los intereses de ciertas personas en que ciertas necesidades, y las pongo entre comillas, provenientes de otras lógicas sigan siendo necesarias. Y también debido a la incomprensión, en parte por la complejidad de la que os estoy hablando que contiene esta metodología, y en otra parte por los reforzadores culturales que al final acaban por marcarnos. Nosotros estamos marcados, digamos, por fronteras también, como los países. Nos formamos, nos educan con esas verdades absolutas, esto es así, 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 y nos cuesta mucho ver otras posibilidades. No digo que una no sea, otra posibilidad. Y cuando la vemos, el problema es que la vemos con una mirada completamente ya infectada o intoxicada por otra lógica. Como os he dicho, esta periodización tiene una lógica completamente diferente a la convencional.
no penséis, para entender un poco o para intentar yo explicar lo que sé de periodización táctica, me gustaría que os sacarais el velo convencional que nos nubla otros horizontes. No entendáis, no tratéis de entender desde la lógica que nos han enseñado lo que yo estoy hablando, porque entonces va a ser distorsionada. Explicaré que para que exista periodización táctica hay dos cosas que son fundamentales. Una es una idea de juego, a lo que yo estoy llamando modelo de juego, que será el modelo de juego como intención previa. Y después son unos principios metodológicos que permiten la operacionalización de ese jugar. Como digo, estos principios metodológicos no tienen nada que ver con los principios metodológicos convencionales, nada. Y lo que dirige la periodización táctica es una matriz conceptual, una idea de juego y unos principios metodológicos. Todos pensaremos igual, no se puede ser entrenador sin tener una idea de juego. Ahora, una cosa es la idea de juego y otra es el modelo de juego. Y ahora vamos a ver lo que sería la diferencia. El modelo de juego se forma con la interacción de un conjunto de aspectos que se interrelacionan y que no se pueden obviar. Las personas creen que llegas a un lugar con tu idea de juego y se acabó, la impones y ya está. De eso no trata la periodización táctica. La periodización táctica es una metodología con pensamiento sistémico y como tal tiene en cuenta el contexto y las circunstancias. Por lo tanto, para la creación de un modelo de juego, imaginemos que somos contratados por un club, el que sea, y ahí vamos para allá. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de crear un modelo de juego? La cultura del país. Todos coincidiremos que no será lo mismo ir a entrenar a Italia que a España, por ejemplo, o a Argentina que a Inglaterra. Culturas de fútbol completamente diferentes y a las que no podemos estar ciegos, ante las que no podemos estar ciegos. Historia, cultura del club. Os pongo un ejemplo que es evidente. Dentro de un mismo país no tiene absolutamente nada que ver la cultura del Fútbol Club Barcelona con la del Real Madrid. Completamente diferente. Su público quiere cosas diferentes, sus dirigentes entienden el fútbol de una forma diferente y fueron campeones mundiales, consiguieron éxitos de maneras completamente diferentes. Por lo tanto, la cultura es otra, no tiene nada que ver. Estructura y objetivos del club. No será lo mismo un modelo de juego para un club que lucha por el descenso, posiblemente, y que entrena en una cancha que cuando llueve no hay otra, se destroza y al día siguiente tenemos que seguir entrenando ahí, que un club como por ejemplo Estudiantes de La Plata, con un complejo estupendo y con unos determinados objetivos. Por supuesto, la idea de juego del entrenador para crear el modelo de juego. Cuando yo voy a un lugar, yo tengo mi idea de juego. Yo fui contratado también en parte por la idea que tengo y eso no lo puedo eliminar. Ahora, mi intención será adaptar lo mejor posible mi idea de juego a la realidad en la que me estoy insertando. ¿Cómo se crea la idea de juego? Pues, si jugué a fútbol, si no jugué a fútbol, los entrenadores que me marcaron, los que no me marcaron, con el tipo de juego que conseguí éxitos, con el que no, el que vi en la tele y me encantó, el que imaginé, ¿por qué no?, el que inventé. Tal vez antes de Rinus Michels nadie había pensado el fútbol, nunca se había visto el fútbol, él lo inventó. Por supuesto, a la hora de crear un modelo de juego es importante el sistema o sistemas de juego que vamos a emplear. No será lo mismo si mi intención es jugar un 1-5-4-1, un 1-4-3-3, la dinámica que se va a crear durante el juego va a ser completamente diferente, por los espacios que ocupamos, etcétera, etcétera.
Características y nivel de los jugadores. Es fundamental. Antes de entrar acá, un periodista me preguntó, entonces esta metodología lo que quiere es que los jugadores hagan todo lo que tú dices. No. Cuando yo voy a un lugar, analizo todo esto. Y a partir de ahí surge el modelo de juego. Otros aspectos. No sé, no será lo mismo llegar a un club que viene de una temporada normal que llegar a un club como es el Bayern de Múnich, que ha ganado Liga, Copa, Champions. No es la misma facilidad de convencer a la gente de una forma de juego diferente, de un tipo de trabajo diferente. Todo esto va a formar lo que yo llamo el modelo de juego. Pero esto será simplemente la intención previa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo llego al club, tengo mi idea, leo el contexto y digo, esta es la mejor forma de jugar para este club al que vengo. Esta es la mejor. Vamos a llevarla a cabo, vamos a entrenarla y vamos a conseguir unas regularidades que nos van a identificar como equipo. Eso es lo que yo quiero. Ahora, cuando yo operacionalizo, cuando yo lo llevo al terreno, cuando lo llevo a la concretización, cuando entreno esa intención previa, ese modelo de juego como intención previa, de la interacción de los jugadores, de sus características, van a surgir cosas que yo jamás imaginé. Jamás. Y eso no lo podemos pasar por alto, es fundamental. Y de esas cosas que van a suceder, que van a emerger, va a haber cosas que nos van a interesar para nuestro modelo de juego y van a haber cosas que no nos van a interesar. Ahí entra la intervención del entrenador, de crear emociones y sentimientos positivos hacia aspectos que queremos que sigan surgiendo y aspectos, emociones y sentimientos negativos hacia aspectos o interacciones que nosotros no queremos que sigan surgiendo. Cuando llego a mi casa tengo una reflexión. Estas cosas son importantes, estas no son importantes. Vamos a añadir, este jugador es muy bueno al espacio. Nunca pensé en la interacción de cuando la agarra el mediocentro buscar rápido a la espalda, pero tenemos un jugador que tiene estas características y que lo está demostrando en el entrenamiento. Y eso lo que va a hacer es modificar esa intención previa constantemente. Es lo que yo llamo el bucle del modelo de juego. O sea, nosotros tenemos una intención previa, es esta, queremos jugar así. Pero durante el entrenamiento, durante los partidos van surgiendo cosas que son interesantes, otras que esto no puede volver a suceder. Y eso va a estar modificando constantemente la intención previa, constantemente. Ahora, contornalmente, si yo modifico mi idea de juego desde la matriz, es que no tengo idea de juego. No tenemos ni camino. Y esto lleva todavía a algo más. Digamos que entonces el modelo de juego es la intención previa que yo tenía en un momento, después de leer el contexto, mi idea de juego, los jugadores que tengo, pero después me encuentro con el modelo de juego que va surgiendo en el momento, en el aquí y en el ahora, lo que va pasando. La reflexión que yo voy haciendo, esto lo incorporamos, esto no es interesante, fichamos un jugador más rápido, podemos presionar un poco más arriba, tenemos que presionar más atrás, pero el modelo de juego es todo. Es el tipo de liderazgo que yo ejerzo, es la metodología de entrenamiento que yo empleo, son los resultados, y en el etcétera, 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 está todo, son los directivos, es la gente, es la prensa. La prensa nos va también modificando contornalmente ciertos aspectos. Va desajustado aquí de acá, así que... Ahora, nosotros hemos creado un modelo de juego y ya hemos entendido que el modelo de juego no es algo natural, no es algo que surge de la naturaleza, es algo que se construye. Hemos entendido
que no es algo que se puede transportar, ¿no? Yo hice un modelo de juego en el Barcelona, ahora me voy al Bayern de Múnich y es el mismo, porque no es lo mismo, la cultura, los jugadores son diferentes. Y también entendemos que no es algo que se construye y se acabó, es algo que está en permanente construcción el modelo de juego. De ahí a que vayamos evolucionando hacia jugares, siempre con la misma matriz, jugares entre comillas, es el mismo jugar, solo que va evolucionando contornalmente. Entonces, mi intención como entrenador, después de que tengo mi modelo de juego, si hemos dicho todo lo que hemos dicho, ¿cuál es? Yo llego a un club en el que hay jugadores y cada jugador tiene una idea de juego, seguramente. No sé, viene, ficho a cualquiera, no sé, a Soldado, que viene del Valencia, ficho al otro, cada uno con una idea de juego, debido a su formación, debido a la cultura del país que viene, del club del que viene, etcétera, etcétera. Nuestra pretensión es que todos ellos tengan una idea de juego común, un referencial colectivo, tanto conscientemente como subconsciente. El consciente es algo que es mucho más rápido. El problema es el subconsciente. De acuerdo, el consciente, yo te puedo decir, quiero que juegues abierto en banda cuando tenemos la pelota, completamente pegado a la línea, y él lo entiende, sabe lo que le estoy queriendo decir, lo tiene ahí, tengo que estar en la línea. Ahora, los primeros 15 minutos está pegado a la línea porque lo está pensando. A partir del minuto 15 se acabó. Empieza a jugar por dentro porque es lo que hizo toda su vida. Son sus hábitos, son sus patrones de respuesta ante determinadas situaciones tácticas. Entonces, nuestra intención, ¿cuál será? Deshabituar a los jugadores de patrones de respuesta que ellos tienen, individual, para tener un patrón de respuesta común ante determinada situación. Yo quiero que mi equipo, cuando pierda la pelota, sistemáticamente presione al portador de la pelota y cierre espacios. Ahora, cada jugador, con su entrenador que tuvo antes, cuando perdía la pelota por ahí ni le decían nada. Conozco muchos jugadores que me dicen, nunca nadie me dijo cómo tenía que presionar, dónde tenía que presionar, cuáles eran los momentos de presión, nunca. Entonces, al final es lo que él va aprendiendo. Nuestra intención, ¿cuál es? Esa, que todos ante una determinada situación perdemos la pelota, que el máximo número de jugadores posible del equipo y al mismo tiempo reaccionen de la misma manera. Perdí, presiono. Esos son hábitos. Y ahora, en la siguiente diapositiva lo vamos a ver mejor. Pero entonces, mi intención es crear de ese modelo de juego principios y subprincipios de juego que van a ser los patrones de respuesta ante las situaciones que el juego me va exigiendo. En el momento ofensivo, en el momento defensivo, en la transición defensa-ataque y en el ataque-defensa. Por lo tanto, yo como entrenador tengo que tener una idea de juego sistematizada, clara y estructurada en todos los momentos del juego. Es obligatorio para un entrenador. Trabajé con entrenadores que no tenían su idea de juego. De primera división estoy hablando. Ahí tenemos. Mi intención es crear principios del momento ofensivo. ¿Cuál? O del momento defensivo. ¿Cuál es un principio? Bloque intermedio, momentos de presión, cuáles son los momentos de presión, cómo vamos a presionar, dónde queremos presionar, de qué forma vamos a presionar, esperamos o inducimos al rival al error. Hay que saberlo, los jugadores tienen que saberlo. Dentro de cada uno de esos principios vamos a crear subprincipios y dentro de esos subprincipios tendremos subprincipios que digamos son aspectos más individuales, ciertos movimientos de cada jugador, posiciones corporales, etcétera, etcétera.
Como bien dice acá, los principios y subprincipios de juego son patrones de respuesta táctica y pueden ser a nivel colectivo, todo el equipo, intersectorial, que son el sector de la defensa más el mediocampo, el sector del mediocampo más el ataque, sectoriales, solo la defensa, solo el ataque, solo el mediocampo, grupales, 2 o 3 de un o central y lateral derecho, e individuales. ¿Qué nosotros pretendemos que el equipo y los jugadores evidencien en los diferentes momentos del juego? Debemos entrenar los principios y subprincipios de juego para que esos patrones de respuesta se conviertan en hábitos. Es por eso que la periodización táctica está orientada por la dimensión táctica. No una táctica abstracta, no, táctico, no. Táctico es mi forma de juego. Y todas las demás dimensiones, técnica, física, psicológica, incluso estratégica, surgen por arrastre. Y acá voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible, o una pregunta voy a hacer, cómo es posible que el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, que tienen modelos de juego completamente diferentes, se preparen igual físicamente? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que las necesidades de un jugador que tiene 80% de posesión de la pelota, que tras pérdida está todo en campo contrario, que tiene que correr 10 metros para recuperar la pelota, puede ser la misma que un equipo que se repliega, recupera la pelota, va hacia adelante 70 metros, pierde la pelota, va hacia detrás otro? Las necesidades fisiológicas son diferentes, bioenergéticas, motoras, son diferentes. ¿Cómo podemos ir con un libreto? No, hoy toca fuerza, mañana toca... Para mí, para la periodización táctica, es inconcebible. Pero voy más allá. ¿Cómo puede ser que hagamos el mismo entrenamiento para Xavi, el futbolista del Barça, que para Dani Alves? Cuando uno se mueve en 20 metros, sus requerimientos técnicos son pase corto, me muevo, giro. Con Dani Alves, que es conducción, sprint de 70 metros, centro. Las necesidades a todos los niveles, bioenergéticas, motoras, coordinativas, técnicas, son completamente diferentes. ¿Cómo podemos entrenar igual a un jugador que a otro? ¿Cómo podemos entrenar igual a unos clubes que a otros? Es por eso que nosotros decimos que la periodización táctica es un traje hecho a medida. Es completamente específica y contextualizada, mientras que otras metodologías son trajes que ya te compras en el supermercado con unas medidas. Después, si quieres, se lo arreglas un poquito. Ahora, estamos hablando de crear hábitos, que es al final lo que nos mueve. El 90% de las decisiones y de los movimientos que nosotros tenemos son subconscientes, no son conscientes. Por lo tanto, por mucho que yo le diga a un jugador, tienes que estar abierto, si no lo vivencia, si no lo practica, si no lo acaba convirtiendo en un hábito, no sirve para nada lo que yo le diga. Por supuesto que lo que yo le diga es importante, la intención previa es muy importante, muy importante. Estudios realizados por diversos neurocientíficos demuestran que el cerebro inicia los movimientos antes de que nosotros tomemos conciencia de nuestra intención de ejecutarlo. La primera vez que lo escuché, me quedé loco. Vamos a ver cómo funciona esto. El córtex frontal recibe una información desde el exterior. Si estoy en un campo de fútbol, es cualquier situación del juego. Acá lo que estoy recibiendo es la sala, vosotros acá, etcétera, etcétera, etcétera. Activa el córtex parietal. Este transfiere los datos al córtex motor. Han transcurrido 200 milisegundos desde que entró la información hasta que llegó al córtex motor. 200 milisegundos, a lo que se llama el potencial de preparación motriz. Todavía no somos conscientes de que queremos hacer ese movimiento, pero el cuerpo ya lo está preparando. 350 milisegundos después, cuando el córtex motor está preparado, está activado, le dice al córtex parietal, yo estoy listo.
Y entonces es cuando digo, no, me quiero levantar de la silla. No, no es que te quieres levantar de la silla, es que hace un rato que tu cerebro ya decidió que te vas a levantar de la silla. Y en ese momento, 200 milisegundos todavía más tarde, el córtex motor ordena la contracción de los músculos. Así es como funcionamos. 90% de las decisiones y de los movimientos son así. No es que nosotros los decidamos, es que están decididos. Vamos un poquito más allá. Sin embargo, estos neurocientíficos dicen que la conciencia dispone de una especie de derecho de rechazo. ¿Cómo funciona? Vayamos a lo mismo. Corte frontal, recibe una información, activa el córtex parietal, transfiere los datos al córtex motor. Cuando está activado, le dice al córtex parietal que estoy preparado, la persona toma conciencia, a veces no nos damos ni cuenta de esto, y dice, no, esto no es lo que yo quiero hacer. Y directamente le dice al córtex motor, nanay de la China. Os voy a poner un ejemplo. Yo estoy en la playa, con un amigo, con mi novia, con quien sea, jugando con una pelotita de tenis, de aquí a allá, tac, tac, tac. Y yo hago esto, y en el último minuto no la suelto, en el último segundo no la suelto. Y la otra persona, que ya está completamente preparado su cuerpo, su organismo, para hacer este movimiento, tiene 200 milisegundos para decir no y parar. Hasta ahí, seguimos. Entonces, yo me pregunto, bueno, aquí tenemos una frase, una pregunta. ¿Es nuestro cerebro quien determina nuestra forma de actuar? Sí, es nuestro cerebro. Para quien pensaba lo contrario, lo siento, pero es así. Entonces, no somos libres de elegir nuestros actos. Se ha demostrado que no tenemos esa capacidad que nosotros pensábamos deliberada. No es así. Ahora, lo que sí que podemos es modelar nuestro cerebro. Eso lo podemos hacer. ¿En qué nos interesa a nosotros modelar nuestro cerebro? Hacia los patrones de respuesta de nuestra forma de jugar. Eso es lo que nosotros queremos. De ahí a que la orientación de todo el proceso sea el táctico. Todos los ejercicios son específicos de mi forma de jugar, ya sea a nivel colectivo, intersectorial, sectorial, grupal, individual, pero son de mi forma de jugar. Y el físico y, por llamarlo de alguna manera, los aspectos motores que yo requiero en esos ejercicios son de mi forma de jugar. Y los metabolismos bioenergéticos, metabólicos, que yo requiero son los de mi forma de jugar. No tiene sentido entrenar a otros. Para mí, no estoy diciendo que sea una verdad, es otro camino. Como nos dice Antonio Damasio, que es uno de los neurobiólogos más seguidos, uno de los científicos más seguidos por todos los científicos, los hábitos resultan de conocimientos que fueron creados a través de experiencias que quedan grabadas en la memoria y que van a ser utilizadas para decidir y reaccionar rápidamente ante una situación. Antonio Damasio, un neurobiólogo muy famoso, portugués, pero que vive en Estados Unidos hace muchos años, desarrolló la teoría de las emociones y los sentimientos. Es algo que Vítor Frade intuyó hace 30 años, a lo que se criticó y se marginó mucho y que a día de hoy hay neurocientíficos que están demostrando. ¿Cuál es la teoría de las emociones y los sentimientos? Es lo que estamos hablando, es cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros desde niños vamos vivenciando situaciones. Esas situaciones nos van generando unas emociones y esas emociones las vamos almacenando como positivas o como negativas. Van generando, no todas las emociones, no todos los sentimientos vienen de emociones, pero sí todas las emociones generan sentimientos. Esos sentimientos, cuando yo estoy ante una determinada situación, son los que deciden por mí. Esas vivencias me dicen, de 1000 respuestas me hace ta, 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 y en una milésima de segundo, en lo que sea, dice lo que tengo que hacer, según mis vivencias. Así es como funcionamos. De ahí a que muchas veces vayamos en el auto
a un lugar que vamos siempre, al lugar de trabajo, y cuando estás a mitad camino dices, uy, ya estoy acá, no me di ni cuenta. Porque es un piloto subconsciente el que funciona. ¿Viste? Perdonad un segundo. Entonces, hemos dicho que la periodización táctica necesita un modelo de juego y unos principios metodológicos que son unos determinados que nada tienen que ver con los convencionales, con los que nos han enseñado en facultades, en cursos de entrenadores, etcétera, etcétera. Nuestra intención será crear intenciones previas con la suficiente consistencia para controlar, en la medida de lo posible, las intenciones en la acción. Es decir, yo me he preparado esta charla, acá está escrita, no he dicho nada o muy poco de lo que hay acá, porque no la he preparado lo suficiente, ¿viste? La intención previa no tuvo la suficiente consistencia como para dominarme en la acción, en el aquí y ahora. Y todo lo que sale son cosas que tengo ya subconscientes, incorporadas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, como dentro de la periodización táctica, como entrenadores, preparadores físicos, ayudantes, todo? Es crear contextos, tanto a nivel, como hemos dicho, colectivo, tal, hasta el individual, y crear emociones y sentimientos que nos ayuden a transformar en hábitos determinados patrones de respuesta que nosotros queremos que sucedan. Por eso la dimensión táctica, otra vez, lo repito, asume la orientación del proceso y todas las demás dimensiones vienen por arrastre. Esta vivenciación que nosotros pretendemos de intenciones previas es operacionalizada a través de 3 principios metodológicos, que ahora los vamos a ver, que respetan una lógica y de los cuales, al trabajar todo esto, el modelo de juego y esos 3 principios metodológicos, surge lo que nosotros llamamos el morfociclo patrón. Un nombre extrañísimo, lo sé. Morfociclo patrón, para nosotros no existen los microciclos, no existen los macrociclos. Nosotros planificamos de partido a partido. Por supuesto, al principio tenemos una planificación de lo que queremos, pero que no se acaba por cumplir. Planificamos de partido a partido, ¿por qué? Primero, porque dependiendo de los días que tenga de un partido a otro, el morfociclo tomará una forma o tomará otra forma. Segundo, porque yo lo que trato de entrenar es mi idea de juego, mis, llamémoslo, macro principios, mis principios más generales de mi jugar. Entrenaré lo que en el último partido el equipo viene haciendo mal o viene haciendo bien, depende de mi sensibilidad y mi lectura de la situación, y lo que yo pretendo que mi equipo haga en el siguiente partido. Ahora, eso es la parte estratégica. La parte estratégica es confusa. Para mí, trabajar estrategia sin mi equipo, tener una identidad, hay que tener mucho cuidado, porque puede distorsionar completamente la intención previa de mis jugadores. Ahí tenemos el morfociclo patrón, ese es su nombre. ¿Y por qué se llama así? Primero, porque es un ciclo que tiene similitudes con el ciclo siguiente en cuanto a la forma. Morfo es forma en griego. Los ejercicios siempre tendrán que ver con las formas. ¿Qué formas? La morfología del jugar pretendido. Cuando yo juego tiene una forma. Yo puedo ver un partido del Fútbol Club Barcelona en un televisor que no se ve absolutamente nada, así todo con rayas, y por la forma que ellos tienen de jugar, yo sé que es el Fútbol Club Barcelona. No me hace falta ver caras, camisetas, no me hace falta. Tienen una forma, una identidad que es reconocible por todos. Ahora, eso es científico. Si ellos, partido tras partido, estén donde estén, repiten, tienen unas regularidades, es ciencia.
Ahora, dentro del mismo juego del Fútbol Club Barcelona, que tiene unas regularidades, partido a partido hay diferencias. La variabilidad también. Bueno, por todo esto se llama el morfociclo patrón. He querido introducirlo antes de los principios metodológicos porque voy a hablar del morfociclo patrón y la gente va a decir, ¿este de qué está hablando? Vamos a los principios metodológicos. Hay 3 principios que rigen la metodología de entrenamiento de la periodización táctica. El principio de las propensiones, el principio de la progresión compleja y el principio de la alternancia horizontal en especificidad. Todos ellos engloban un supraprincipio, que es el de la especificidad, es lo que hemos estado hablando, es trabajar siempre contextualizado respecto a una forma de jugar. Eso no quiere decir trabajar 11 contra 11, no tiene nada que ver con eso. Poco a poco vamos a ir viéndolo. La especificidad, como he dicho, es un imperativo categórico, más que un principio. Contextualiza todo lo que se hace al jugar pretendido, es lo que hemos dicho. Todas las situaciones de entrenamiento tienen a ver con nuestro juego, con la intención previa esa que tenemos y que de la que van emergiendo cosas durante el entrenamiento. Su operacionalización, que es el llevar esa idea de juego al entrenamiento, crear ejercicios para ello, debe asumir varias dimensiones o escalas. Las hemos visto anteriormente, las vuelvo a repetir. O sea, cuando entreno, no entreno siempre 11 contra 11. Entreno dimensión colectiva con todo el equipo, dimensión intersectorial, defensa más medio campo más ataque, dimensión sectorial, dimensión grupal, dimensión individual. Es a lo que vamos a llamar escalas macro y escala micro. Podríamos decir que en el medio hay una meso, ¿viste? Pero a veces voy a decir, no, estamos trabajando más macro, más aspectos micro, para que lo entendamos. Más micro sería individual, grupal, incluso sectorial, más macro, intersectorial y colectivo. Ahora, no porque yo haga un ejercicio de 5 contra 5 va a ser específico. Para que exista especificidad tienen que surgir un número de aspectos que son fundamentales. Una es que los jugadores entiendan los objetivos dentro del jugar todo. Es por eso que la periodización táctica, el inicio de temporada, pretemporada, como se le llama en la otra metodología, lo que hace es dar una idea global del juego que vamos a tener a los jugadores, tanto visual, porque el cerebro funciona a través de imágenes, como en el terreno de juego. Es decir, yo llego a un club, monto mi modelo de juego, dependiente del contexto y de las circunstancias, lo llevo al entrenamiento. ¿Qué hago yo cuando llego a ese equipo? Lo primero es, chicos, esto es lo que queremos alcanzar, este es el juego que queremos producir. Y llevarlo al terreno de juego, con 11, con todo el equipo, ver qué son los macroprincipios. Después, cuando yo trabaje una porción de ese jugar, a nivel sectorial, ellos lo van a entender dentro del todo. Eso es fundamental. Es fundamental. Si a mí me dicen, hay que estudiar raíces cúbicas, y yo no sé para qué sirven. Y la aprendo, pero no la sé utilizar, no sirve para nada si no te explican el para qué. Y eso es lo mismo. Yo parar a 4 defensas y decirle, no, tú vas, tú vienes, si no lo entienden en la globalidad, no tiene sentido. Además, bueno, en mi primer libro hay un apartado sobre el cerebro que habla de cómo trabajan los dos hemisferios y la importancia del hemisferio derecho, que trabaja más con la globalidad, para el funcionamiento del hemisferio izquierdo, que trabaja de una manera mucho más analítica. Por lo tanto, es fundamental que los jugadores entiendan los objetivos dentro del jugar todo. O sea, que todos los ejercicios tengan un porqué para nuestra forma de jugar, que ellos lo entiendan.
Que los jugadores tengan concentración todo el ejercicio, durante todo el ejercicio. Es lo que en la periodización táctica se llama intensidades máximas relativas. Es muy fácil, en la periodización táctica es muy fácil. Si uno no se ha concentrado, porque al estar trabajando siempre específicamente en el momento en que uno no realiza la acción o la interacción que debe realizar, está clarísimo. Incluso sus compañeros le dicen, tenías que cerrar acá, ¿no viste que la pelota está del otro lado? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Esa concentración nos va a hacer mejorar la concentración. O sea, nosotros pretendemos que los jugadores estén corriendo, haciendo pasajes que no hay que pensar en absolutamente nada, bueno, sí, en la novia, en la fiesta que tuve ayer, etcétera, etcétera, y que lleguen al partido y estén 90 minutos concentrados. Pero no concentrados en el partido, concentrados en, no, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que venir acá. Ahora, con el entrenamiento y esa creación de hábitos, lo que vamos a permitir es que esa concentración sirva más para los detalles, ya no para los principios y los subprincipios, porque ya lo hacen de una forma subconsciente. El consciente ya está para leer otras situaciones. Que existe intervención del entrenador ante las interacciones que se dan. Yo digo, ejercicio específico, 6 atacan contra 4. Los 4 tienen que hacer ese tipo de coberturas, los que atacan tienen esta organización ofensiva, tienen ese tipo de movimientos, cuando pierden la pelota presiono tras pérdida, cierro espacio de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Largo el ejercicio, empieza el ejercicio. Y yo me planto ahí. Y empiezan a surgir cosas que no tienen nada que ver con mi idea de juego. Deja de ser específico. Específico es cuando las respuestas son las que nosotros pretendemos. O respuestas que ellos nos van dando y digo, jamás había pensado en este tipo de pase. ¿Viste? Verón te ofrece cosas que no habías pensado en la vida. ¿Y qué vas a hacer? ¿No, ¿eso no es de mi modelo de juego? No. Es fundamental. Por lo tanto, los ejercicios apenas son potencialmente específicos. No vale con que yo los manipule antes de empezar para que surjan estas cosas si después no sucede todo esto. Y vuelvo otra vez a hacer hincapié en esto. Esta especificidad del jugar táctica permitirá que por arrastre se dé especificidad a todos los niveles. A todos los niveles. Vamos ya a lo que son los principios. El principio de las propensiones. ¿Qué dice este principio? Propensiones es un término que Vítor Frade sacó de Karl Popper, y lo que quiere decir es esto, que se dé un gran número de veces lo que pretendemos. Para todo aprendizaje, para toda adquisición, es necesario la repetición sistemática, es un principio básico o un subprincipio del principio de las propensiones. Nosotros tenemos que con nuestros ejercicios, o mejor dicho, con los contextos que nosotros creamos, lograr que aparezca un gran número de veces lo que queremos que nuestros jugadores vivencien y adquieran a todos los niveles. Si yo pretendo que mis jugadores presionen alto y hago un ejercicio con todo el campo, no recuperan ni una pelota arriba, ¿cómo voy a decirle, no, hay que apretar arriba? Por dentro van a decir, va a apretar arriba tu padre. Yo tengo que hacer propicio el contexto para que suceda lo que yo quiero, para que ellos crean en ello, aparte de para que aparezcan a nivel de contracción muscular, a nivel bioenergético, todos los aspectos que yo quiero. Y acá aparece otro subprincipio que es fundamental, que es el reducir sin empobrecer. ¿Qué significa reducir sin empobrecer? Resulta que cuando yo hago un ejercicio y lo hago pequeño, lo que no puedo hacer es sacarle la lógica del juego.
sacarle la imprevisibilidad que tiene el juego. Yo no puedo hacer un ejercicio, no, tú la pasas aquí, viene allá, aquí y allá. No, es específico porque yo quiero que hagan esto. Pero eso no es el juego es imprevisible, el juego es inquebrantable. Y eso es fundamental, reducir sin empobrecer. Reducir sin empobrecer también significa otra cosa. Significa que yo hago un ejercicio reducido y tengo que gestionar los tiempos de ejercitación y de recuperación. Porque si no, yo pongo a un jugador a tocar 25.000 minutos la pelota en un entrenamiento. Eso no sucede en un partido. No sucede. Estamos creando una adaptación que no es la que le va a exigir el partido. Y eso a nivel bioenergético lo vamos a ver en el último principio. Vayamos al principio de la progresión compleja. Ya hemos entendido. Principio de las propensiones. Bueno, supraprincipio de especificidad. Que todo tenga relación con el modelo de juego. Ya trabajé a nivel macro o a nivel más micro. Principio de las propensiones. Que suceda un gran número de veces lo que yo pretendo, para que aparezca la repetición sistemática, que es necesaria para el aprendizaje. Vamos con el principio de la progresión compleja. Como dije antes, el fútbol es un fenómeno complejo. La herramienta, la periodización táctica, trata la complejidad. El jugar, la evolución del jugar es complejo. O sea, yo no sé, yo no puedo planificar a largo plazo por esto. Yo no puedo decir, no, hoy voy a entrenar basculaciones y coberturas del sector defensivo y la semana que viene trabajo salidas. Yo qué sé si la semana que viene mis jugadores van a tener adquirido lo que yo pretendo. A lo mejor lo tienen en 2 días y no hace falta esperar a la semana que viene. Por eso es compleja. Pero más aún, mis jugadores adquieren algo, dejo de entrenarlo una semana, dejo de entrenarlo 2 semanas, empieza a desaparecer. Tengo que volver atrás. Por eso he dicho que el fútbol, como fenómeno complejo, no es lineal. Yo no puedo estipular una planificación, ni física, ni táctica, ni nada. Es imposible. Se puede hacer porque se hace. Para la periodización táctica no es posible, porque tiene otra vista, otra mirada. Este principio se da a 2 niveles distintos, pero que interaccionan de manera conjunta. A largo plazo, que sería ir de menor a mayor complejidad en la adquisición del jugador pretendido a través de la jerarquización de los principios y subprincipios del juego. ¿Qué quiere decir esto? Yo llego a un equipo, monto mi modelo de juego, todo lo que hemos hablado. Y yo digo, ¿por dónde empiezo? Primero vemos una idea global, no, cuando tenemos la pelota esto, sí, pero ahora hay que empezar a crear hábitos. ¿Por dónde empiezo? Soy entrenador del Real Madrid, digo, tengo a Cristiano Ronaldo, Özil, Benzema. Goles vamos a hacer, creo yo. Voy a empezar por jerarquizar ciertos principios del momento defensivo. Por ejemplo, o no, o todo de una vez. Ahora, un mismo entrenador puede ir y decir, no, Real Madrid va a tener mucho la pelota, voy a jerarquizar primero la circulación y posesión de la pelota y la presión tras pérdida, y a partir de eso, estar haciéndolo bien, vamos a ir incrementando, vamos a ir dándole complejidad al modelo. Por ejemplo, llegamos a un club, no ha tenido mucha organización a nivel colectivo, yo llego y digo, lo primero que necesito es que mis extremos abran la cancha. Lo primero, necesito amplitud y profundidad, abrir la cancha. Y mis jugadores, llámense X, me hace caso cuando yo estoy en la banda diciéndole, abre, abre, abre. En el momento en que no se lo digo, hace así y se va para adentro. Normal, no es él quien está dirigiendo sus movimientos, son sus hábitos. ¿Qué es? Lo primero es eso, que abran, que abran, que abran. Una vez esto ya está más o menos adquirido, vamos a darle otro. Vale, de estar abiertos, cuando la tiene tu central, vengo a buscar hacia adentro y es el lateral el que estira. Vamos ganando complejidad en nuestro jugar. También son fundamentales los resultados. Los resultados te hacen que todo vaya mucho más deprisa o mucho más lento.
o que no vayan porque al tercer partido te han tirado. Por eso es tan importante la jerarquización. Es fundamental la jerarquización. No es, bueno, empezamos por eso, no. ¿Cuál es la necesidad principal para esto? Nosotros, cuando llegamos acá, la principal era la organización defensiva. Y de ahí, poco a poco, podemos ir hacia otra cosa. A sacar la pelota desde atrás, a tener una idea compleja de juego, en momento ofensivo, etcétera, etcétera, etcétera. También ir de menor a mayor complejidad, motora, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Es una cosa que para mí es irónica en la lógica convencional. No digo metodología convencional. La lógica convencional abarca metodologías convencionales, más analíticas, abarca la integrada, porque la lógica de pensamiento es la misma. Entrenamos con pelota, pero la lógica es la misma. Existe la fuerza, existe la resistencia, existe todo igual, se trabaja por separado, la recuperación es aeróbica, etcétera, etcétera. Esto es otro tema. Por eso os digo, no penséis de esa forma, si no estamos, como dicen acá, al horno. Entonces, una cosa que me resulta irónica, venimos de 3 semanas parados y les mandamos un planning. ¿Quién sabe si el jugador hizo algo? No, yo estuve corriendo. Tú estuviste corriendo. Y tú eres preparador físico o tienes conceptos para entrenarte. Bueno, llegan y las primeras 2 semanas son entrenamiento doble o triple, a muerte, los matamos, contracturas, lesiones, desgarro. O sea, si cuando yo voy a un gimnasio le digo a mira, soy nuevo, me dice, vale, poco peso, tal, para ir tonificando y poco a poco, o sea, se sigue una progresión. ¿Por qué en la lógica convencional es, no, los matamos cuando vienen de 0 y a partir de ahí ya, para nosotros es irónico. A corto plazo, control y gestión de la complejidad en los diferentes días del morfociclo, así como la jerarquización de cara al próximo partido según las necesidades circunstanciales. Esto quiere decir que de partido a partido también voy a tener que jerarquizar. Si me enfrento a un equipo que defienden todos atrás, tratan de esperar tu error para salir al contraataque, voy a jerarquizar aspectos de la organización ofensiva, aspectos de la transición ataque-defensa y ciertos aspectos de momento defensivo, pero en bloque alto, porque es lo que vamos a tener en el partido. Es un equipo que se nos va a encerrar y ese partido va a ser todo el tiempo eso. Por lo tanto, de mi idea de juego voy jerarquizando las cosas que se van a dar más en ese partido. Al mismo tiempo, como estamos diciendo que la periodización táctica exige concentración en todo momento, no solo en el partido, durante todo, es muy importante la gestión de la complejidad, del desgaste emocional. Muy importante. Y en eso se basa también el principio de la progresión compleja, en gestionar y manipular los ejercicios para que exista una recuperación no solo física, sino también táctica, le vamos a llamar, de cara al partido. Vamos a ver un ejemplo. Morfociclo con partido de domingo a domingo. Es un ejemplo. Podría haber partido domingo, sábado, domingo, bien el lunes. Podría ser de 1000 maneras. No tenemos tiempo para explicar tanto. Lo que está claro es que el desgaste emocional y táctico, también fisiológico, etcétera, 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 de un partido es lo máximo. Lo máximo. A partir de ahí, la periodización táctica lo que hace es, está reconocido por un montón de entrenadores, o por casi todos, incluso por los fisiólogos, que para estar en las mismas condiciones en las que jugué un partido de máxima exigencia hacen falta 4 días. 4. De ahí a que la periodización táctica tenga partido, recuperación, 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 entrenamiento, recuperación, recuperación, partido. Por supuesto,
entendemos la recuperación como entrenamiento y el entrenamiento como recuperación. Eso lo vamos a ver ahora después. Pero es así. ¿Por qué descansamos el día después del partido? Porque el desgaste mental es brutal, hasta para el entrenador. Yo me voy con dolor de cabeza después de un partido a mi casa. Ayer a las 4 de la mañana estaba despierto todavía, porque es mucha la tensión, el desgaste emocional, etcétera, etcétera. La periodización táctica lo tiene en cuenta. El descanso es el día después del partido. El día de recuperación, martes, la complejidad de los ejercicios tiene que ser muy bajo para los jugadores que jugaron. Para el resto será un simulacro de lo que fue el partido, sabiendo que nunca va a llegar a ser el desgaste de un partido. Por lo tanto, complejidad baja para los que jugaron el martes. Miércoles ya necesitamos entrar en temas adquisitivos, ya sea de nuestro juego o a nivel estratégico y también a nivel bioenergético, muscular, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el miércoles la complejidad debe ser moderada. Venimos de un desgaste táctico muy alto, recupero, moderado. El día más alejado de un partido y de otro, pasaron 1, 2, 3, 4 días, estamos a nuestro máximo desempeño para poder producir un desgaste del mismo nivel que el día del partido. Después solo hay 2 días, ¿por qué? Porque es alto el desgaste, no es muy alto. No existe el estrés competitivo, hay parones, hay discontinuidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el jueves la complejidad es superior al resto de días. El viernes ya empezamos a pensar en la recuperación de cara al partido. La complejidad de los ejercicios tiene que ser baja. Y el sábado, alternar, baja-alta, porque estamos recuperando, pero a la vez ya tenemos que estar activando para lo que será el siguiente partido. Morfociclo excepcional es cuando tenemos más de un partido a la semana. ¿Por qué pongo morfociclo entre comillas? Porque para que sea morfociclo como tal, nosotros tenemos que controlar el desempeño y esfuerzo, la adquisición y la recuperación. Acá es recuperación, esfuerzo, pero el esfuerzo yo no lo controlo, ni la adquisición tampoco. Está claro, solo controlo la recuperación. Por lo tanto, de ahí a que se llame morfociclo excepcional. Y acá tenemos más o menos cómo sería la complejidad de los ejercicios en los diferentes días. Vamos al último principio, el más pesado, sobre todo para gente que no es licenciada o que no tiene conocimiento, no hay por qué ser licenciado, que no tiene unos grandes conocimientos a nivel bioenergético, motor, etcétera, etcétera. En lo que consiste este principio es en provocar alternancia en las dominancias a todos los niveles, durante los diferentes días del morfociclo, impidiendo que se dé una dominancia patrón y con ello fatiga excesiva. Esta alternancia, ¿a qué niveles se produce? Al nivel de la complejidad, lo acabamos de ver, unos días trabajaremos principios, otros subprincipios y subprincipios, etcétera, alternamos el régimen de contracción muscular implicada, que ahora hablaremos de él, y también, en ocasiones, ya he dicho que no siempre aparece la dimensión estratégica, la alternancia de la dimensión estratégica. O sea, la dimensión estratégica es, yo juego contra este equipo, tiene estas fortalezas y estas debilidades. ¿Qué puedo no modificar, sino adaptar de mi idea de juego para ser más efectivo de cara a este partido? Pero ya he dicho que tiene que estar el equipo muy identificado con la idea de juego, porque si no puede traer problemas. Para nosotros, olvidemos en este momento fuerza, resistencia. Para nosotros no existe esos conceptos. Si pensáis en esos conceptos para entender esto, estáis desvirtuando la periodización táctica y no la vais a entender. La vais a entender a vuestro modo. Como he dicho, una periodización táctica que no tiene nada que ver
con la que Víctor Frade creó. Vamos a ver. El esfuerzo, cuando yo me muevo, mis movimientos, todo, advienen de tener que contraer músculos. Aparte está el tema bioenergético. Las vías energéticas que nosotros utilizamos, digámosle la gasolina que nosotros utilizamos. Pongamos que la aeróbica es la diésel, después hay una super y después está la super con 30.000 octanos. Por poner un ejemplo, que sería la aeróbica, anaeróbica láctica y anaeróbica aláctica. Pero aquí estamos hablando de la contracción de los músculos. Hay 3 indicadores que caracterizan el modo de manifestación de las contracciones musculares. 3. Y son estos. Cuando contraigo un músculo, la tensión con la que lo contraigo. La duración que dura esa contracción, si es esta o si es más elevada, y la velocidad a la que se contrae. Esos son los 3 indicadores de una contracción muscular. Sabemos que en todo movimiento, en toda acción, interactúan de forma conjunta. Pero en cada acción hay una dominancia de una de ellas. Nosotros en todo ejercicio lo que haremos es, por supuesto, no es que lo que haremos, es lo que sucede, aparecen todas. Ahora, manipularemos los ejercicios a acciones de nuestro juego que impliquen mayor tensión, mayor duración o mayor velocidad. Por lo tanto, este principio lo que dice es estar siempre en especificidad sin estar en el mismo nivel de especificidad. Estamos en especificidad, pero unos días estamos más hacia acciones que son subprincipios y que requieren un aumento de la tensión respecto a los otros indicadores. Otro día estaremos trabajando macroprincipios o principios que requieren lo que sea y otros días otro. Esto lo que nos permite es maximizar en unos días uno de estos indicadores y al mismo tiempo recuperarlo de cara al partido. Esta alternancia es lo que nos permite. Siempre estará implicado el patrón metabólico específico de nuestro jugar. Es lo que estamos hablando de las vías energéticas. Sabemos que siempre, durante el juego, durante el ejercicio, interactúan las 3 de forma conjunta. La anaeróbica aláctica, la láctica y la aeróbica. Ahora, como hemos dicho, interactúan conjuntamente y según nuestra forma de juego van a tener un tipo de relación u otro. Se van a relacionar de una manera u otra. La red o el patrón metabólico del Barcelona no tiene nada que ver con el del Real Madrid. El de Dani Alves no tiene nada que ver con el de Xavi. Por lo tanto, nuestros ejercicios siempre requieren ese patrón metabólico. Para nosotros, el jugar de calidad lo determinan las acciones de mayor velocidad. ¿Cuáles son? En las que la dominancia, vuelvo a repetir siempre, la dominancia, actúan todas conjuntas. De ahí a que después veremos que en la recuperación para nosotros no tenga sentido que a través de la aeróbica las recuperemos todas. Actúan todas conjuntas en todo momento. Ahora, hay una que domina. Para nosotros, las más importantes, las que determinan el jugar de calidad, son las alácticas. Por lo tanto, nuestro patrón metabólico tendrá como dominancia la vía anaeróbica aláctica. ¿De acuerdo? Yo tengo que gestionar a través de 3 indicadores el espacio donde vamos a desarrollar el ejercicio, el número de jugadores y el tiempo de duración. Tengo que conseguir que sea ese patrón metabólico el que sustenta el ejercicio y no otro. ¿Por qué? Porque si yo alargo un ejercicio o el tiempo de recuperación no es el suficiente como para que yo, al volver a empezar el ejercicio, actúe desde el mismo patrón metabólica, con dominancia de lo que yo quiero y con la implicación, con la relación con las otras, de la manera que exige mi jugar, lo que estoy haciendo es adaptar al jugador a algo que no se va a encontrar en la competición. Por eso es tan importante.
Y por último, importancia de la discontinuidad en el entrenamiento, respetando la recuperación de la que estamos hablando, respetando los tiempos de recuperación para que de nuevo el patrón metabólico sea el que nosotros pretendemos. A grosso modo, eso quiere decir este principio. Todo lo podréis encontrar, ahora voy a hacer marketing, en mis 2 libros. Vamos a ver cómo queda un morfociclo patrón de domingo a domingo. Quedaría de la siguiente manera. Partido, hemos dicho descanso, día de recuperación. El siguiente día, que sigue siendo un día de recuperación, pero ya es adquisitivo desde el punto de vista de la dimensión táctica, técnica, estratégica, tal vez, fisiológica, etcétera, 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 es el miércoles. Entrenamos subprincipios y fundamentalmente subprincipios con un aumento, o sea, donde el dominante de esos indicadores de la contracción muscular es la tensión. Todavía en recuperación. El siguiente día, que sería el jueves, hemos dicho que es más parecido al día del partido, porque realmente es, como he dicho, partido, descanso, recuperación, recuperación, entrenamiento, recuperación, recuperación. Entendiendo, vuelvo a repetir, la recuperación como entrenamiento y el entrenamiento como recuperación. Este día entrenaremos los macroprincipios porque a nivel de complejidad ya podemos trabajar con mayor complejidad y la dominancia será la duración de la contracción muscular. Aquí hay un aspecto que es fundamental y que a veces lo que también acontece es la duración, digamos, de los patrones de respuesta que nosotros pretendemos al nivel de contracciones, etcétera, etcétera, etcétera. No solo es la duración de la contracción. Y el viernes volveríamos a trabajar subprincipios y subprincipios, completamente diferentes, porque son acciones del juego que requieren otra implicación desde el punto de vista de la dominancia de la contracción muscular, donde, como ya hemos dicho, la dominancia de esas 3 que interactúan será la velocidad de la contracción muscular. Todos los días el patrón metabólico es el mismo. No estoy hablando que la duración no es resistencia, no estoy hablando de trabajar las fibras lentas, no estoy hablando de trabajar con dominancia del aeróbico, no. Es otro entendimiento, otra lógica, estamos hablando de otra cosa distinta. Y por último, el día de recuperación-activación. Vamos a ver el día de recuperación, ¿cómo sería? Extraemos la porción de ese día, ahí tenemos el tipo de contracción, hemos visto que el azul era la tensión de la contracción muscular, el verde era la duración y el amarillo era la velocidad. Este es un día en el que el grupo, hay 2 grupos, yo estoy hablando del grupo que juega. El grupo que no juega tenemos que tratar de hacer un entrenamiento que sea lo más similar a lo que no tuvieron el día de la competición, sabiendo que los niveles de exigencia en todas las dimensiones va a ser inferior. Este día nosotros lo que tratamos es de llamar ese patrón metabólico que para nosotros es fundamental y que es específico de nuestro juego por un corto espacio de tiempo, pero máximo empeño, al igual que en el juego. Ahora vamos a ver un ejemplo. Es decir, yo con mis jugadores que jugaron no los pongo a correr, no. Lo que hago es hacer, por ejemplo, lo vamos a ver después, un 3 contra 3 a 1 minuto, máxima intensidad. Con eso estoy llamando el patrón metabólico
que realmente se requiere en el juego. Y una vez entra ese patrón, le doy 7 minutos de recuperación. Ahí es cuando empieza a entrar a funcionar el aeróbico también, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo recupero mi patrón metabólico. El juego es así. El juego es máxima intensidad, empiezo a recuperar porque la pelota sale fuera, me voy colocando en mi posición, máxima intensidad. No se recupera aeróbicamente todo lo demás. Repito, es nuestra opinión, es nuestro punto de vista. Por lo tanto, este día tiene mucha discontinuidad. 1 minuto de ejercitación, 7 de recuperación. En esa recuperación, ¿qué hago? Mucha elongación, mucho abdominal, etcétera, etcétera. Los puedo mandar a dar 2 vueltecitas para que ellos vean que también corrieron, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Pensemos en un jugador de fútbol como un coche de Fórmula 1. Arrancan la carrera, empiezan a desequilibrarse. El alerón, las llantas, cuando acaba la carrera están completamente desequilibrados. ¿Cuál es el objetivo de cara a la próxima carrera? Equilibrarlo y ponerlo a tono. Esto es lo mismo. Nuestra intención es equilibrar al jugador que viene de unos desequilibrios producidos por la intensidad del juego, por los desempeños, etcétera, para que llegue nuevamente equilibrado al partido. Esto que veis aquí es 1 metro, quiere decir que los espacios de ese día son muy reducidos. 3 contra 3, espacio reducido, por ejemplo. Es un ejemplo, el 3 contra 3. El tiempo de duración es muy, muy, muy corto. Y el número de jugadores es reducido también en este día. Perdón. Este es un ejemplo de un día de recuperación. Tengo 2 equipos de 3 rojos y 2 equipos de 3 amarillos. Importante, el aspecto lúdico. Trato de siempre apostar algo. No, nos jugamos una Coca-Cola al final, nos jugamos el helado del día de la concentración, lo que sea. Porque es fundamental el aspecto lúdico para la recuperación mental. Ahora, como veis, 3 contra 3, 1 minuto de ejercitación, entran los otros, 1 minuto, se animan entre ellos, ¿viste? Los rojos le dicen, dale, dale, que estamos perdiendo, porque los goles valen por todos, todos los goles de rojo van sumando y al final es el resultado final. De ahí pasamos a colchonetas, abdominales, mucho estiramiento para volver a equilibrar todo lo que es el organismo, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo. Vamos al miércoles. Como he dicho, día de los subprincipios y fundamentalmente subprincipios con tensión de contracción muscular aumentada. En este día yo me tengo que asegurar, a nivel individual, un alto porcentaje de contracciones excéntricas. ¿Qué acciones del juego requieren contracciones excéntricas? Arranco, freno, vuelvo a arrancar, cambios de dirección, salto arriba, disputo, golpeos. Eso es la contracción excéntrica en el juego. Esas son. Yo tengo que generar ejercicios que a mí me interesen, porque estamos creciendo en el modelo de juego, o que a mí me interesen de cara al siguiente partido. Contextos en los que se dé un gran número de veces ese subprincipio o subprincipio, que al mismo tiempo exija la dominancia de la tensión ante las otras dos y que al mismo tiempo el patrón metabólico sea el que yo pretendo. Al ser reducido, si la duración es mucha, empezamos a adaptar al organismo a funcionar en otro patrón que no es el que nos exige nuestro juego en la competición. Por lo tanto, es un día todavía de recuperación, pero ya tiene adquisición de cosas que nos interesan, acciones, interacciones, patrones de respuesta. Este día, como veis, la tensión de la contracción es máxima, de ahí a que haya un gran número de contracciones excéntricas.
La duración es corta, porque si no empezamos a trabajar con dominancia del metabolismo anaeróbico láctico, algo que no nos interesa, y la velocidad es alta, por supuesto. Dimensiones reducidas, tiempo muy corto de nuevo y pocos jugadores actuando. Vamos a ver un ejemplo. Este día no tiene por qué ser la dominancia aspectos más jugados. Un ejercicio que pueda parecer más analítico no tiene por qué serlo, puede ser mucho más individual. Después el día de velocidad, el día donde la dominancia es de la velocidad, de la contracción muscular, he puesto otro tipo de ejemplo para que lo entendáis. Jugamos 6, yo pretendo organización ofensiva para esos 6, con sus principios, que ahora no vamos a ponernos a hablar de ellos, y para los otros 4 estoy trabajando sectorialmente, con unos trabajos intersectorialmente, subprincipios o sub-sub. Con los 4 entreno sectorialmente, tipo de coberturas, cómo cerramos espacios, qué momentos podemos presionar al adversario, qué momentos no podemos, postura del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Subprincipios y sub-subprincipios. ¿Cómo funciona este ejercicio? Así. Es un ejemplo, de un ejercicio, por supuesto, un poco chungo los movimientos, pero no es fácil hacerlo con el PowerPoint. Una vez recuperan, para mí es importante que los 6 realicen la transición ataque-defensa. ¿La mía cuál es? Presión inmediata al portador de pelota y cerrar espacios próximos en torno a la pelota. Tienen que hacerlo. ¿Cuál es la transición ataque-defensa que a mí me interesa? Recupero, alejo de zona de presión y lo más rápido posible buscar profundidad. Y es lo que sucede. Recupera, puede dar profundidad sin alejar es también un alejamiento de presión, juega ahí y a partir de ahí empiezan a jugar ellos. Ahora, para los 6, no está siendo la dominancia de la contracción muscular la tensión. Para los 6 están jugando cuando pierden un poquito, pero no está siendo. Para los otros sí. Voy, freno, contracciones excéntricas todo el tiempo. Seguramente el siguiente ejercicio requiere, para unos una cosa y para otros otra. ¿Está claro? Pero yo me tengo que asegurar eso. Vamos al día de los macro principios. Ahí lo tenemos. Se trabaja la tensión, hay más duración, hay velocidad de la contracción. El dominante es que se dé todo esto del jugar que contiene, la especificidad de nuestro jugar. Hay discontinuidad, también la hay. Ahora, ejercicios más grandes, no tienen por qué ser a todo campo, 3/4 pueden ser a todo campo, tiempo de duración mayores, pero con discontinuidad, repito, pretendiendo lo mismo, que el patrón metabólico sea el nuestro, con dominancia como nosotros queremos, y número de jugadores más elevado, puede ser 10 contra 10, 10 contra 8, etcétera, etcétera. Pero todo el tiempo, otra vez, buscando principios que yo he jerarquizado, que para mí son importantes, que no tenemos todavía interiorizados, o que los tenemos y quiero seguir reforzándolos, que tienen a ver con la estrategia del partido que nos vamos a encontrar, etcétera, etcétera. Es un ejercicio en el que juegan 10 contra 8, nos vamos a enfrentar a un equipo que juega en rombo, que deja los dos puntas descolgados
y que en cuanto recuperan la pelota hacen desmarques laterales para recibir en banda y yo genero este ejercicio. Otra vez, mis jugadores tienen que entender el porqué, tienen que estar concentrados durante todo el ejercicio y mi intervención creando emociones positivas o negativas debe existir, si no, no es específico. Esto es lo que sería organización ofensiva para los jugadores que son superioridad numérica. Perdón, dije 10 contra 8, son 11 contra 9, contando a los porteros. Aquí se trabaja, se entrenan aspectos que nosotros queramos, que ellos ya tienen interiorizados posiblemente, tipo de movimientos que queremos, etcétera, etcétera. Este viene acá, se mueven de esta forma. Y otro principio o subprincipio para mí fundamental son las zonas de finalización, que no me importa quién las ocupe, pero tienen que ser ocupadas. Y eso es lo que ellos están entrenando. Tras pérdida, ¿qué entrenan? Presión inmediata al portador de pelota, cierro espacios rápido en profundidad y amplitud, saber que el rival va a buscar zonas laterales, etcétera, etcétera. Y de ahí a que los defensas estén entrenando organización defensiva, cuando recuperan, su objetivo es convertir en porterías laterales. Estamos vivenciando situaciones específicas de nuestro jugar y aquí en este aspecto os he puesto el lado estratégico para que veáis que también entra en el morfociclo. Vamos al día en que la velocidad es la dominante en cuanto a contracción muscular. Y trabajamos de nuevo subprincipios y fundamentalmente subprincipios de nuestra forma de jugar en acciones en que la velocidad sea la dominante, la velocidad de la contracción muscular. Estamos hablando sobre todo de velocidad de desplazamiento en este caso. Este día, al ser un día ya muy próximo al entrenamiento, lo que no queremos tampoco es que exija gran complejidad. Por lo tanto, se suelen entrenar aspectos más interiorizados o se entrena también mucho este día, casi todo, con muy poca... se me olvidó ahora el nombre. No tenemos muchos rivales enfrente para que no exista tanta contracción excéntrica. Digamos que el día donde el dominante es la tensión, son ejercicios con mucho barullo, con mucho ruido, ¿viste? Mucho freno, arranco, mucha gente enfrentándose o confrontando unos contra otros. Acá no, acá es un día donde la confrontación es menor, donde hay menos ruido en el ejercicio, todo sale mucho más limpio, digamos. En este día entrenamos ciertos aspectos de mi juego que implican esto, no implican la tensión, son subprincipios y sub, pero que me requieren o que me implican otras necesidades. Por lo tanto, este día, por supuesto, hay un poco de tensión, hay poca duración y mucha velocidad. Repito, no estoy hablando de duración de tiempo, estoy hablando de la contracción muscular. El espacio puede ser más o menos, los tiempos de ejercitación serán muy reducidos y el número será también reducido. Y es un ejercicio menos jugado, pero que no por ello pierde la entereza inquebrantable de que yo os estaba explicando. A esto nos estamos refiriendo. Este ejercicio tiene imprevisibilidad, es una situación real del juego. ¿Cómo es este ejercicio? Dos jugadores están tocando hasta que uno decide meter un balón al espacio y el defensor tiene que girar y seguir su marca. Es algo que sucede en un partido. Salí a hacer una presión, me meten una pelota en la espalda, tengo que girar, por lo menos es un subprincipio que nosotros tenemos y como muy importante. Giro y sigo hasta el final. Hasta el final es hasta el final.
hasta el rechace del portero si lo hay, y si no lo hay, a recoger la pelota para sacar de inicio. Sucede así. Vino, consiguió el rechace. Es un subprincipio de nuestra forma de jugar. La periodización táctica no solo se preocupa por el macro, se preocupa por el micro también. Es fundamental mejorar los aspectos micro para la evolución de calidad de nuestro jugar, fundamental. Os he puesto antes uno que era más sectorial e intersectorial, este sería más individual, el ejercicio. Por último, nos vamos al día donde ya existe activación de cara al partido, trabajamos, entrenamos aspectos que fueron vistos durante la semana, los recordamos de una forma muy, pongamos un sinónimo, muy eléctrica. Activamos, recuperamos, etcétera, etcétera. Se puede entrenar con espacios mucho más grandes, el tiempo de duración será corto, por lo menos los instantes en que se requiere máximo empeño. Puede haber un elevado número de jugadores actuando. Como vemos, la tensión es menos más, duración hay poca, de la contracción muscular, repito, y la velocidad de la contracción muscular es igual, a veces poca, a veces mucha, ahí oscilamos. De nuevo, no puede haber mucha complejidad en estos días. Por supuesto, la complejidad viene determinada por unos aspectos. Mayor número de jugadores, más complejo. No es lo mismo que nos entendamos tú y yo para tomar una decisión a que nos entendamos todos los que estamos en la sala. Más complejo. No es lo mismo que nos entendamos un equipo de fútbol sala, que somos 5 en espacio más reducido, hay que 11 contra 11 en un espacio mucho más amplio, mucho más complejo. Y no es lo mismo estar haciendo un ejercicio en el que estoy concentrado 1 minuto que 12 minutos. Por lo tanto, la complejidad también juega con estas variables. Todos los principios los manipulamos a través de estas variables: espacio, tiempo y número de jugadores. Un ejemplo de este día. Posiciono a mi equipo, vamos a pensar, estos azules. Los 2 centrales, laterales bien estirados, que es como yo quiero, mediocentros, uno que viene más, otro que, para que no estén en la misma línea. Y ofensivamente, con pelota, los rojos, trabajo, entrenamiento intersectorial, los 2 mediocentros, los 3 medias puntas y el punta. Es un ejercicio que tiene organización ofensiva para un grupo, organización defensiva para otro grupo, transición defensa-ataque y transición ataque-defensa. Ellos van a estar moviéndose según unos patrones de respuesta, como hemos hablado anteriormente, que nos interesan, y ahí vamos a ver el ejemplo. 2 pelotas, unos con la suya, jugando. En el momento en que pita el entrenador una vez, el equipo rojo deja su pelota y defiende las 3 porterías. Máximo empeño. El otro equipo aprovecha que el otro equipo está abierto para su transición defensa-ataque, intentando dar profundidad lo más rápido posible. Cerramos espacios, aquel juega allí y gol. Son acciones que estamos jugando, no implican tensión, no implican, hasta un momento determinado que es tac, un instante. Ahí tenemos la activación. Es un ejemplo. ¿Cómo quedaría un morfociclo excepcional con más de un partido por semana? Es un ejemplo, ¿eh? Podríamos jugar otro día, podría ser que el día de descanso estuviera allí. Es un ejemplo que yo doy. Lo importante es entender la lógica. Y la lógica es recuperación, activación, recuperación, recuperación. ¿De acuerdo? Porque como hemos dicho, día de entrenamiento hay uno, el resto
son entrenamiento de recuperación. Por lo tanto, acá es recuperación, activación, partido. Aquí hemos dicho que no controlamos, solo controlamos la recuperación. No controlamos ni el lado adquisitivo, ni el lado del esfuerzo. Para acabar, es un ejemplo. Dijimos que el morfociclo son ciclos que repiten su forma. Por supuesto no sería así. Una vez jugaríamos sábado, otras veces jugaríamos viernes, otras veces jugaríamos domingo. No sería exactamente así. Es solo para que entendáis la lógica de lo que estamos hablando. Primera semana, enero. Aspectos globales de nuestra idea de juego. Necesitamos que los jugadores entiendan lo que queremos a grandes rasgos. A partir de ahí, pero ya respetando el morfociclo patrón, a partir de ahí vamos a jerarquizar principios, subprincipios, lo que queremos que nuestro equipo adquiera antes, lo que posiblemente ya tiene intrínseco, lo que perdió, etcétera, etcétera. Esa primera semana puede durar 3 días. Si yo soy el entrenador del Barcelona, Guardiola, que estuvo 4 años, el Barcelona ya tiene una identidad clara, marcada, unos hábitos de respuesta, unos patrones de respuesta establecidos, por ahí, con 2 días que recuerde, a partir de ahí ya cambia el tema. Ahora, equipo nuevo, jugadores nuevos, requieren tiempo para crear hábitos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, esto ha sido todo. Sorry, sweetheart, I would rather keep on the balaclava.